Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir trabajando un tema que ya habíamos visto la semana anterior. Recuerden que habíamos visto que hay dos tipos de oraciones, las que son simples, que solo tienen un verbo, y las que son compuestas, que tienen dos o más verbos. Bueno, las oraciones nos vamos a dar cuenta que también tienen otra subdivisión o más categorías. Porque las oraciones compuestas también se pueden dividir en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Recuerden que las compuestas son las que tienen dos o más verbos. Parece que está difícil al escuchar las palabras, pero no, en realidad es muy simple distinguirlas. Vamos a comenzar con las oraciones coordinadas, estas de aquí, ¿sí? Dice que las oraciones coordinadas son cuando se utilizan nexos como y, o ni. Por ejemplo, Katie lee un libro y Moyo usa lentes. Aquí nos podemos dar cuenta que son dos oraciones. Tengo esta, Katie lee un libro, y tengo esta, Moyo usa lentes. Tengo dos oraciones simples que están pegadas por un nexo, y el nexo es y. Katie lee un libro y Moyo usa lentes. Entonces, cuando las oraciones están conectadas por un nexo como y, también se puede usar o ni, entonces es una oración compuesta, pero que es coordinada. Yo puedo separarla y son dos oraciones. Katie lee un libro, aquí tenemos a Katie leyendo un libro, es una oración. Y aquí tenemos Moyo usa lentes, que aquí tenemos a Moyo usando sus lentes. Es otra oración. Son dos oraciones conectadas por el nexo y. Recuerden que las oraciones compuestas tienen dos o más verbos. Primer verso, Katie lee un libro. Lee es el verbo y Moyo usa lentes. Usa otro verbo, lentes. Ahí tenemos dos verbos. Entonces las oraciones coordinadas es cuando están conectadas a través de un nexo como y, o ni. Y son dos oraciones independientes que son diferentes, que están hablando de cosas diferentes, pero que están conectadas a través de un nexo. Entonces ahí tenemos Katy lee un libro y Moyo usa lentes. Yo las puedo separar y se entienden. Katy lee un libro, Moyo usa lentes. Son dos oraciones independientes que se entienden, pero se conectan por un nexo, son coordinadas. Ahora, vámonos a las siguientes, que son las yuxtapuestas. Estas van a ser las más sencillas. Oraciones yuxtapuestas. No utilizan nexo, ¿ya vieron? No utilizan nexo, pero se unen mediante coma, punto y coma o dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la oración. Moyo vuela por los aires, punto y coma. Él es un héroe. Tenemos dos oraciones. Moyo vuela por los aires, que sería la oración 1. ¿Cuál es el verbo? Vuela, es el verbo. Él es un héroe. ¿Cuál es el verbo? Es. Dos verbos quiere decir que es compuesta y aquí está la unión. Se une por un punto y coma. Quiere decir que esta oración está unida por un símbolo que es punto y coma. Entonces es una oración yuxtapuesta. Las oraciones yuxtapuestas son las que se unen por coma, punto y coma o dos puntos. Ahí tenemos otro tipo de oración compuesta. Recuerden, coordinadas se juntan por nexos. Yuxtapuestas se juntan por signos de puntuación. Últimas, subordinadas. Las subordinadas se parecen a las coordinadas, pero hay una diferencia. Vamos a leer. Las subordinadas son las que completan la información de la oración principal. Una depende de la otra y no se pueden separar. Por ejemplo, a Katie le tranquiliza cuando escucha el cantar de las aves. Tenemos dos oraciones. A Katie le tranquiliza, primer verbo, tranquiliza. Y segundo oración,
escucha el canto de las aves. ¿Cuál es el segundo verbo? Escucha. Y aquí tenemos hasta un tercero, cantar. Ya vieron, tenemos 3 verbos, quiere decir que es oración compuesta, porque tiene 2 o más verbos. Ahora, aquí está la diferencia. Yo no puedo separar mi oración subordinada, porque si digo, a Katie le tranquiliza, me van a decir, ¿qué le tranquiliza? Pues le tranquiliza escuchar el canto de las aves. Entonces, esta oración, la segunda, escucha el canto de las aves, complementa la primera. Yo no puedo separarlas porque si las separo, no se va a entender mi oración. Si yo digo, a Katie le tranquiliza, van a decirme, termina la oración, yo no la entiendo porque no está completa. En cambio, en esta, la oración coordinada, si digo, Katie lee un libro, me van a decir, sí se entiende. En las coordenadas sí se pueden separar y no pasa nada. Katie lee un libro. Pero en las subordinadas no las podemos separar porque si las separamos ya no se entienden. A Katie le tranquiliza cuando escucha el cantar de las aves. ¿Ya vieron? Son 2 oraciones que están conectadas pero no puedo separar una de otra. Subordinadas no se pueden separar porque su significado no se entendería. Las coordinadas usan nexos para conectarse y está correcto, son 2 oraciones independientes que se están uniendo. Y las yuxtapuestas se unen con signos de puntuación. Entonces tenemos 3 tipos de oraciones, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Tenemos que unir, yo voy a unirlas al azar, nada más para que sepan cómo, ¿verdad? O yo puedo unir esta con esta, o esta con esta, o esta con esta. Tengo que buscar cuál es la que queda con cuál, ¿sí? Y una vez que hayamos conectado la oración, en esta parte de aquí tenemos que escribir Y, C o S, dependiendo si es yuxtapuesta Y, coordinada C o subordinada S. Entonces ahí tenemos la actividad. Unimos las frases para completarlas y escribimos qué tipo de frase es. Voy a contestar la primera para que vean cómo se hace. Mis papás me dejan ver la televisión. Puedo poner, mis papás me dejan ver la televisión. ¿Marcos tiene tos? No tiene nada que ver. Mis papás me dejan ver la televisión. Ni escucho la radio. Tampoco queda. Mis papás me dejan ver la televisión y salir a jugar por las tardes. Correcto, aquí tengo una unión. Mis papás me dejan ver la televisión y salir a jugar por las tardes. ¿Cómo la conecté? Con el nexo y. Mis papás me dejan ver la televisión y salir a jugar por las tardes. ¿Cuál es el tipo de oración que se une por los nexos y? Aquí lo tengo. Es una oración coordinada. Entonces, como es coordinada, voy a poner en el circulito la letra C. Y de esta forma ya conecté el primero. Ustedes conecten las otras 3 y escriban si es yuxtapuesta, coordinada o subordinada. Será la actividad de español del día de hoy. Ahora vamos con historia. En historia vamos a ver la Constitución de 1917. Recuerden que esta es la Constitución que promulgó Venustiano Carranza. Entonces aquí dice la instrucción, complete el cuadro escribiendo brevemente qué establece cada artículo y realiza un dibujo de cada uno. Vamos a escribir con nuestras palabras el artículo 3 que establece, el 27 que establece y el 123 que establece, y de cada una hay que hacer un pequeño dibujo que ilustre mi explicación. Vamos para eso a ver la página número 100 del libro de historia. En la página 100 viene este subtítulo que se llama La Constitución de 1917 y sus principales artículos. ¿Qué podemos encontrar de interesante en este texto? Bueno, que después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa Zapata, Carranza, Venustiano Carranza, convocó a un congreso en Querétaro. ¿Qué hizo en Querétaro? Bueno, él
Su propósito era reformar la Constitución. Ya teníamos una Constitución para este tiempo, pero Carranza quería cambiar algunos artículos, por lo tanto, reformó la Constitución, hizo una nueva Constitución con nuevos artículos. ¿Cuándo pasó esto? El 5 de febrero de 1917. Ya tenemos aquí la fecha. En Querétaro, el 5 de febrero de 1917, Carranza reformó la Constitución. Ahora, la Constitución ha sido reformada, aquí dice, muchas veces. O sea, después de esta Constitución ha sido cambiada, pero cosas muy pequeñitas, nada más para adaptarlos a los cambios en el tiempo. Pero sus principios básicos siguen vigentes. O sea, esta Constitución, que es la de 1917, es la que actualmente nos rige, con algunas reformas pequeñitas para adaptarlas al tiempo. Garantiza la igualdad ante la ley, la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de tránsito, así como otros derechos fundamentales. Pero aquí viene lo importante. En la página 100, más abajito, viene este cuadro donde me explica los tres principales artículos. El tercero habla de la educación, que dice que la educación debe ser gratuita, o sea, que no tenga costo, que la educación debe ser laica, o sea, que respeta todas las religiones y no va a imponer ninguna, y también debe ser obligatoria. Actualmente ya es obligatoria estudiar hasta la preparatoria. Entonces, tenemos ahí los principios de la educación en el artículo tercero de la Constitución. Ahora, si el artículo 3 habla de la educación, el artículo 27 va a hablar sobre el territorio, las tierras. Dice que en este artículo, en el 27, establece que las tierras, los montes, las aguas y los productos del subsuelo, como el petróleo, pertenecen a la nación. O sea, no puede venir a Estados Unidos a decir, encontré petróleo aquí en México, me lo voy a llevar a Estados Unidos. No, porque ese producto que está en el subsuelo es de México, es de la nación, al igual que sus tierras, montes y aguas. Este artículo sentó las bases para el reparto agrario. Recuerde que cuando estaba Porfirio Díaz, las tierras pertenecían a poca gente. Ahora no, ahora las tierras eran divididas o repartidas de forma equitativa entre muchas personas, para que las tierras no pertenecieran a una sola persona, así como la expropiación del petróleo, que es lo que les comentaba ahorita, que el petróleo que sale de México es de México. Tenemos ahí dos. Ahora el artículo 123, este habla del trabajo, es el artículo relacionado al trabajo. Este artículo dice que la jornada laboral tiene que ser de 8 horas. No puede ser de más tiempo. Ningún jefe te puede poner a trabajar más de 8 horas porque va contra la Constitución. Si se llega a trabajar más de este tiempo, serían horas extras. ¿Qué más tiene este derecho? Pues que tenemos derecho a la seguridad, a trabajar en un lugar seguro y a tener derecho a la salud. ¿Qué más? Pues también los trabajadores deben tener asistencia social. Tienen que tener derecho a la huelga. Recuerden que ya habíamos platicado que era la huelga, ¿verdad? Y también la igualdad de oportunidades de trabajo para todos los ciudadanos. Entonces, el artículo 3 habla de la educación. Bien importante. El artículo 27 de las tierras de la nación. Y el artículo 123, pues, de obrero patrones, del trabajo. El artículo del trabajo. Ahí tenemos los tres principales artículos que van a hacer ustedes aquí. Van a explicar cada uno de los artículos, de qué trata el 3, de qué trata el 27 y de qué trata el 123. Y acá abajito hacer un pequeño dibujo. Por ejemplo, si el 3 habla de la educación, yo puedo poner un niño estudiando. Si el 27 habla del petróleo y de las tierras, puedo dibujar una torre de petróleo, por ejemplo. Y en el 123, que habla del trabajo, puedo poner una persona obrera o trabajadora. Entonces ahí voy a usar mi creatividad y voy a explicar con mis palabras qué quiere decir cada uno de estos artículos.
Será todo por el día de hoy. Espero que les resulte fácil contestar esto. Cualquier duda ya saben que pueden mandarme un mensaje y yo con gusto se lo respondo. Entonces nos vemos el día de mañana en otro video. Nos vemos.